Bueno, bien, hacemos una prueba más de sonido. Acá veíamos gente que nos saludaba de Guatemala, de Medellín, Colombia, México, Medellín, qué Lima, linda ciudad Medellín. Perú, Cali por Costa Rica también. acá, Costa Rica, Venezuela, Sí, el de México, bueno, ya México, dijimos, Honduras, Honduras, Uruguay. Ah, no, ya Uruguay, que amigos de Ecuador. tenemos a toda Latinoamérica presente en el webinar del día de hoy. Está buenísimo esto, ¿no? Gente de Carmen de Areco, fantástico. ¡Fua! La Excelente este República seminario. Independiente de Carmen de Areco. Mira vos. Bueno, ahí se nos van yendo todos, perdón si no Coconanco. alcanzamos a leer. Bueno, gente del Salvador, por acá, Chile, Manizales, Mira, mira. Cartagena. Buenísimo, Fantástico, qué bien. bueno. Entonces, eso significa que nos están escuchando todos más o menos bien. Gente, bueno, acá siguen saludando, perfecto, porque nos sirve para ver que está todo ok. Eh, si hacemos algunas aclaraciones, si llegara a haber algún problema con el audio, con la PPT, nos avisan y hacemos algún ajuste. Se imaginarán que tanto Camilo como yo estamos ambos trabajando desde nuestro hogar, cada uno desde su respectivo hogar, lo aclaro por las dudas. ¿Estás Obviamente todavía por... en pijama o ya te pusiste en modo... No, no, ya me levanté y ya desayuné, así que estamos. Excelente. Pero bueno, la idea es obviamente charlar algunas cuestiones con ustedes, con todo lo que está pasando y obviamente como les decimos, ¿no? Sepan entender, si llega a haber algún inconveniente de audio, de presentación, nos avisan y acá como bien ya nos decía Valeria, obviamente con el teletrabajo, así que estamos poniendo en práctica todo lo que les vamos a contar en este seminario, Cami, así que si querés ya te dejo que vayas arrancando con la presentación y vamos charlando. Buenísimo, Lean, muchas gracias. Bueno, a todos los que se conectaron, muchas gracias también por haber o por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, para hablar de este tema que creo que hoy por hoy es una de las cosas que más nos preocupan como organizaciones y bueno, también más que nada cómo garantizar o cómo mantener la organización productiva y de manera segura, obviamente, que es como lo más importante, ¿ok? Así que este webinario no es para hablar de este virus, no es para hablar del COVID-19 ni nada de eso. Creo que ya hay demasiada información por ahí dando vueltas, pero la idea sí es que discutamos qué es lo que por lo menos desde SET vemos como aspectos más relevantes al momento de hablar de este virus y su impacto en la operación del negocio. Obviamente desde el impacto que ha tenido a nivel global, amenazas a las cuales pueden estar expuestas las organizaciones hoy por hoy, y por supuesto también herramientas que pueden tener ustedes al alcance en las empresas para poder afrontar esta situación. No sé si, Lean, me permitís hacer un pequeño spoiler, pero creo Sí, que me cómo habías no. dicho que ibas a hablar de un antivirus software para el coronavirus, me habías dicho por ahí. Viene por ahí Exacto, el... algo de Así eso hay, que sí, sí. estén atentos porque en su momento, llegado el momento, vamos a estar hablando precisamente de eso, de el coronavirus antivirus software. Así que ahí todos atentos al tema. A ver, bueno, entonces veníamos hablando que la aparición, ¿cierto?, de este virus, pues obviamente ha planteado una serie de retos bastante importantes y que es necesario tener en cuenta para que esto tenga el menor impacto en el negocio, obviamente, que al final pues es lo que más nos puede estar preocupando al momento de hablar de este tipo de amenazas y del impacto obviamente que pueden llegar a tener. Así Sí, que, estaría bueno, Cami, acá aprovecho para consultarle a nuestra audiencia, ¿no? Obviamente, que si nos quieren compartir, vimos que hay gente de toda Latinoamérica, ¿no? Y de muchos países y de varias ciudades, de distintas ciudades, mejor dicho, de varios países. Entonces, si cada uno nos pudiese también ir contando su experiencia, cómo lo están viendo, digo, también va sumando como para que vayamos haciendo más rico este seminario, ¿no? Referido obviamente a esto que vos mencionabas del impacto en el negocio, ¿no? Creo que una de las medidas más drásticas que se ha tomado es esto del teletrabajo, eh, y tal vez no todas las organizaciones daban la opción de tener home office o que los empleados trabajen de manera remota o hacer teletrabajo. Entonces creo que también esto enfrentó, ¿no? Un cambio importante porque empresas que nunca habían dado esta modalidad, de golpe ahora se ven obligadas a mandar a sus empleados a trabajar desde la casa. Entonces, cómo eso fue impactando, si ustedes nos pueden ir contando también, como para ir tomando algunas cosas importantes. exactamente, y precisamente esa serie de retos que empieza a plantear el hecho de que, bueno, ahora las empresas necesiten
que sus empleados sigan con las actividades normales, pero desde sus hogares. Todo lo que se conoce, ¿cierto?, como teletrabajo, home working, o bueno, hay diferentes nombres, en cada país se conoce de manera diferente. También sabemos que hay, dependiendo de la forma en la que se nombre y demás, cierto alcance o no. Pero bueno, la idea es primero hablar un poco de, la realidad es que el hecho de que haya ocurrido este tipo de, digamos, de pandemia a nivel global ha generado un impacto económico en muchas industrias, ¿ok? Desde, o sea, podemos hablar que hay empresas que van a ver afectadas directamente en sus ingresos, ya que no pueden Totalmente. realizar sus actividades de manera habitual, ¿cierto? Es decir, que de alguna manera sí se enfrentan a una interrupción total de sus operaciones. Bueno, de hecho, estas son las industrias que de alguna manera sufren un impacto económico directo, de acuerdo a un informe que sacó IDC nada más la semana pasada. La empresa del turismo, del retail, del transporte, la manufactura, la salud, pues obviamente tiene un impacto económico directo, porque hay muchas de esas actividades que directamente se van a ver interrumpidas. Entonces, obviamente que acá, pues obviamente la situación es un poco más compleja, pero también hay otro grupo de industrias que el impacto va a ser más a nivel operativo, ¿ok? Es decir, empresas, industrias que pueden ver y que van a ver afectadas sus operaciones, obviamente, pero que el impacto va a ser más a nivel operativo, es decir, que no necesariamente se van a ver enfrentadas a una interrupción total del negocio, pero que sí enfrentan diferentes retos para poder garantizar que de manera lo más normal posible sus operaciones se realicen de manera adecuada. Entonces, Totalmente. obviamente que aquí es donde empezamos a hablar de que, bueno, de buscar alternativas para garantizar esa operación normal del negocio, ¿no, Lean? Exacto, y esto me parece que este ejemplo que tenés ahí, este slide, es súper claro porque todo lo podemos ver de cerca. Digo, si alguno tenía que hacer algún trámite en alguna entidad de gobierno, probablemente haya visto que se vio afectada. Por ejemplo, en Argentina, les comento para aquellos que no sean de Argentina y que estén en el seminario, los bancos, por ejemplo, no están operando, solamente funcionan los cajeros automáticos, con lo cual recomiendan y piden que si cualquiera tiene que hacer algún trámite, lo haga a través de banca digital, ¿no? Entonces, de alguna forma se tratan de asegurar la continuidad o la operación del negocio. Pero después tenemos casos como, por ejemplo, qué va a pasar con el segmento educativo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son estudiantes universitarios o de niveles primarios, cómo van a avanzar y demás, ni hablar telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, Bueno, esto perdón, Cami, creo que esto es una realidad de Latinoamérica, ¿no? Pero sabemos que las conexiones de banda ancha o de internet no son las mejores a nivel global que tenemos en Latinoamérica, entonces tampoco estaban preparadas para tal vez tanta cantidad de conexiones simultáneas, ¿no? tal cual. Y bueno, precisamente con eso que mencionabas, Valeria nos decía por acá que en la universidad donde ella trabaja los enviaron directamente a hacer teletrabajo, pero que hay ciertas situaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con sistemas y demás, que bueno, sí se necesita que haya alguna persona, digamos, Totalmente. de manera presencial. Pero bueno, esto de alguna manera refuerza también esto que vos mencionabas, Lean, de, bueno, todas las personas, muchas personas que empiezan a trabajar desde su casa. Entonces ya acá tenemos un primer reto bastante importante, el hecho de, bueno, qué hacer en las empresas para poder garantizar que estas personas que se van a ir a su casa, a trabajar desde su casa, puedan acceder a los recursos de la organización, puedan seguir trabajando de manera segura. Bueno, por acá bien lo menciona Norberto, el reto de también de mantener actualizado los antivirus, las herramientas de seguridad, la infraestructura como tal. Quizás por ahí también trabajo que puede llegar a quedar pendiente y demás. Entonces, obviamente que esto ya plantea un reto bastante importante e interesante, pero además, y como si no fuera poco ya este impacto que hay en esa operación normal de las empresas, surge también, ¿cierto?, un aumento de las campañas maliciosas que tratan de aprovechar ese pánico, o bueno, muchas veces no pánico, sino esas ganas, esa curiosidad que tienen los usuarios por conocer sobre el coronavirus, el impacto, la propagación y demás, para empezar a realizar estafas y distribuir malware. Entonces ahora las empresas no solamente tienen que lidiar con tener una estrategia para garantizar la continuidad del negocio, sino que, bueno, también nos empezamos a enfrentar a diferentes tipos de campañas maliciosas que aprovechan o que tratan de aprovechar ese pánico. ¿Qué es lo que hemos visto en el último tiempo, en estos últimos días? Bueno, por ejemplo,
típico, clásico, algo que era obvio que iba a empezar a verse, eran correos de phishing que de alguna manera tratan de engañar al usuario para robarle información o incluso para descargar malware. De hecho, este fue uno que vimos a finales de la semana pasada, que bueno, trataba de dar instrucciones sobre una vacuna sobre el COVID. Bueno, la verdad es que no había una vacuna. Obviamente, ¿qué es lo que estaba buscando hacer este correo? Bueno, obviamente lo que estaba tratando era de descargar un tipo de código malicioso. En este caso era una variante de un inyector, de un troyano, que obviamente trataba de tomar el control del dispositivo del usuario. Entonces, ahora Totalmente, es, Cami. sí, Y esto, perdón, para sumarnos con lo que decía Norberto, ¿no? De la operatoria, de que hay que mantener la seguridad, ¿no? Y cómo se empiezan a mezclar estas cosas, porque obviamente sabemos que estando remotos no es tan fácil llevar tal vez la operatoria diaria de la seguridad, de los endpoints ni demás. Imagínense o nos imaginamos cuando nuestros empleados encima están de manera remota, ¿no? Mucho más difícil y cómo los atacantes empiezan también a aprovechar este tipo de acción, ¿no? exactamente, bueno, y usted dirá, bueno, pero sí, correos electrónicos y demás, era esperable que aparecieran, y sí, la verdad es que sí, pero aparecen muchísimos más o aparecen otras formas de propagar este tipo de amenazas. Por ejemplo, amenazas que están dirigidas exclusivamente para afectar los dispositivos móviles. Entonces, no solamente estamos hablando de que los cibercriminales tratan de robar la información de los computadores en los cuales trabajan los usuarios, sino que también pueden ir detrás de sus dispositivos móviles. En este caso, este es un ejemplo de una aplicación que supuestamente era una aplicación para ir monitoreando cómo se propagaba, la infección de esta amenaza. Bueno, realmente los usuarios que caían en este engaño veían cómo su dispositivo era infectado con un ransomware. Y no solamente eso, también el tema de las campañas y todo lo que tiene que ver con mensajes, que ya por aquí varios de las personas que estaban dando algunos mensajes en la ventana de chat, Valeria, Mariana, que mencionaban del hecho de también de mensajes falsos o fake Ujú. news, tratando de aprovechar muchas veces aplicaciones como WhatsApp para propagar este tipo de mensajes. Este particularmente es un mensaje que estuvo dando vueltas en Colombia la semana pasada, y estos un poco más frescos, que me los pasaron justo hoy temprano antes de iniciar el webinario, también de campañas que trataban de aprovechar esa incertidumbre que tienen muchos usuarios, porque como decían por acá algunas de las personas que están conectadas, la cuarentena la declaran en muchos países hasta finales de marzo, incluso algunos hasta mitades de abril, dependiendo del país. Entonces empiezan a generar muchas dudas. Y caen engaños como esto. Es tan sencillo porque, claro, siempre llega la pregunta: Cami, ¿estos mensajes son verdaderos o son falsos? Fácil, o sea, si se dan cuenta, el primero, el acortador es bit.ly. Un mensaje oficial no va a llegar por ahí, no se va a propagar a través de una aplicación como WhatsApp. Esta otra de Netflix, si se dan cuenta, la URL es netflix-usa.net, no es el dominio de Netflix. Entonces son cuestiones como esas importantes de tener en cuenta, porque es lo que empiezan a propagar los atacantes para tratar de comprometer la seguridad del usuario. Entonces es importante que ustedes también hagan llegar esta información a los empleados de sus organizaciones, y no solamente quedarse en, bueno, garantizarles una VPN, un acceso seguro, sino, ojo con este tipo de campañas que están circulando a través de redes sociales, de aplicaciones como WhatsApp, de correo electrónico, que tratan de engañar al usuario. Y bueno, por acá Diego nos decía supuestamente también engaños que vienen de Mastercard. Bueno, y sí, seguramente hay una gran Sí, cantidad más de casos de este tipo. sí, hay de todo estilo, ¿no? Y como bien mencionabas, Cami, creo que al principio la mayoría de las cadenas o correos, como vimos que llegaban, estaban relacionados, ¿no? A la propagación del virus como tal, ¿no? De mirá este mapa en tiempo real, conocer cómo prevenirte, ese tipo de cuestiones. Pero obviamente como ahora la cuarentena va avanzando y en casi todo el mundo se está empezando a declarar en muchos países, por ejemplo, los cibercriminales saben que hoy la gente empieza a hacer compras por internet, que quiere utilizar alguna plataforma de streaming o que quiere hacer uso obviamente de canales digitales. Y ahí es donde los cibercriminales empiezan a ver, bueno, ok,
ya a la gente tal vez no le interesa tanto que le mande información de lo que está pasando con la amenaza, con el virus, sino que en realidad lo puedo engañar por el otro lado, ¿no? Le ofrezco un descuento en una compra en un supermercado, le ofrezco regalarle algo por Netflix o lo que fuera, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? Como bien decía Diego, ¿no? Por ahí con Mastercard de, bueno, mira, no pagues la tarjeta o te extendemos el vencimiento, digo, buscan mecanismos para que el usuario, para que cualquiera de nosotros se sienta engañado, o en realidad lo puedan engañar, se sienta confiado y termine haciendo clic en un enlace que finalmente es malicioso. Exactamente, pero bueno, digamos que en todo este mar de aplicaciones, de correos falsos y demás, resulta, esto me lo comentaste, Lean, que apareció el Corona Antivirus Software. Exacto. Y justo ¿Qué te acá parece? John, a mí me parece simpático, la creatividad, ¿no? Nunca deja de sorprendernos en estos casos, pero justo acá John nos decía, ¿no? Falsos antivirus también que se propagan. Y sí, esta es una noticia que surgió hoy, ¿no? De un portal que empezó a aparecer y ofrecían el Corona Antivirus Software. Y es como, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo Corona Antivirus? ¿Usaron un nombre para algo? ¿Qué están diciendo? Y cuando uno entraba, creo que el sitio ya no está más disponible, Sí, ya lo dieron eh, de pero, hoja. pero cuando uno ingresaba incluso hablaban de, bueno, gracias a nuestro machine learning y nuestra inteligencia artificial vas a poder estar protegido. Y era como, ¿pero de qué está hablando esta gente? Era como extraño, ¿no? Digo, tal vez a nosotros que somos personas de tecnología y de seguridad nos resulte simpático, gracioso y podamos identificar realmente de qué se trata y que lo que dicen no es coherente. Pero digo, pensemos en un empleado de la organización de cualquier área que no es tecnología, bueno, y que encima está trabajando en su casa, que no tiene un compañero a quien consultarle, que no tiene alguien del área de TI o de seguridad para preguntar rápidamente, bueno, probablemente termine cayendo y lo que ocurría acá era que los invitaban a descargar un software para estar protegidos contra el coronavirus. Piénsenlo, digo, o sea, es totalmente extraño, ¿no? Pero bueno, seguramente si lo hicieron es porque evidentemente hubo gente que cayó y lo que lograban era que alguien se descargue una amenaza informática y se terminen infectando los equipos para obtener acceso de manera remota. Entonces, fíjense hasta dónde llega la creatividad que tienen los cibercriminales hoy en día para utilizar un caso como esta pandemia global y hablar también de cosas como anti-malware, antivirus, software gratuito y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, digamos que ahí es donde se puede ver, ¿cierto? Digamos el hecho de que los cibercriminales aprovechan esa curiosidad de los usuarios para propagar ese tipo de amenazas. Bueno, por acá nos hacían unas preguntas Jonathan, Diego, que si les podíamos pasar las imágenes. Les voy a compartir ahora un par de enlaces de willipsecurity.com en el cual hay información específica de cuáles son algunas de estas campañas últimas que hemos visto con las capturas de pantalla y demás que les pueden servir como para estar al tanto de qué es lo que estamos viendo y demás. Así que bueno, ahí les acabo de enviar el par de enlaces para que entren a Willip Security y lo vean. Obviamente, además, no estamos de más recordarles el hecho de que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en nuestra plataforma de seguridad Willip Security, porque ahí tenemos una gran cantidad de información que vamos actualizando todo el tiempo precisamente sobre cuáles son estas campañas, qué es lo que estamos viendo y demás, como para que se puedan hacer un panorama. Así Sí, que bueno, también entonces, importante, Cami, sí. perdón, que vi que consultaron por ahí, el webinario va a quedar grabado para que ustedes después lo puedan ver todas las veces que quieran, ¿sí? Así que por eso tampoco se preocupen. Buenísimo, entonces digamos que en todo este contexto, ¿cierto? Lo que hablamos de ese impacto operativo que ya genera, ese dolor de cabeza que generan los equipos de IT y todo esta gran cantidad de aplicación o de códigos maliciosos y de campañas que tratan de engañar a los usuarios que andan dando vueltas por ahí. Entonces es importante o se empieza a hablar, ¿cierto? De un concepto de dentro de las organizaciones que es el garantizar la continuidad del negocio. Que palabras más, palabras menos es cómo están preparadas las organizaciones para enfrentar un incidente que afecta esa normal operación del negocio. Ahora, mi pregunta sería, bueno, ¿cuántos de las empresas, de las personas que están acá, tienen un plan de continuidad del negocio probado en el cual consideraran este tipo de incidentes? A ver, seguro, es probable que tengan un plan de continuidad o algún tipo de procedimiento, no sé, si les ocurre una intrusión en el sistema, un ataque de negación de servicio, que haya un apagón eléctrico, un incendio en el data center, ¿cierto? Alguna catástrofe natural, pero ¿cuántos de ustedes tenían preparado un plan de continuidad para casos en los cuales nos viéramos expuestos a una pandemia?
Y la verdad es que Sí, es probable que pocos lo tengan, no sé, o si lo tenían, déjenme felicitarlos porque la verdad que previeron bastante bien todos los escenarios a los cuales podría llegar a ocurrir. Entonces, a ver, la realidad es que como es probable que pocas empresas tuvieran ese tipo de cosas, la cuestión en este momento no es ponernos a revisar la teoría en qué consiste el desarrollo de un plan de continuidad del negocio, porque tampoco es el momento de ponernos a desarrollar un plan de esto, porque, a ver, si hasta ahora no tenían un plan de continuidad para un caso específico como estos, pues obviamente no es el momento de desarrollarlo, pero sí es necesario, como mencionaban por acá, el tema de empezar a actuar para poder garantizar que la empresa pueda seguir operando a un nivel aceptable, que esa capacidad del negocio de la compañía no se vea comprometido para poder habilitar, bueno, como bien mencionaba por acá Carlos González, los procesos críticos del negocio y que eso se pueda seguir haciendo desde la casa. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que aparece acá como tema importante? Bueno, lo que se conoce como teletrabajo, en algunos otros casos se presenta como home office o como home working, que bueno, es una tendencia, ¿cierto?, para que las personas puedan trabajar y puedan acceder a las herramientas de la organización desde su hogar. Ya sé que seguramente muchos me están diciendo, bueno, pero Camil, el teletrabajo es diferente a home office, es diferente a home working. Sí, hay pequeñas diferencias en el tema de sobre todo lo que tiene que ver con la ART, ¿cierto? La aseguradora de riesgos profesionales, cómo se enfrentan todo este tema, todas estas situaciones y demás, que es muy particular de cada territorio, de cada país, por eso no vamos a entrar en ese detalle, sino no, que nos vamos a ir mejor a 4 tips que desde SET les podemos dar para que puedan teletrabajar, para que puedan hacer home working de manera segura. Vamos a dividir en estos 4 pilares, en la seguridad física de los dispositivos, el acceso a la red, el soporte y la gestión de crisis y la capacitación usuaria. ¿Te parece, Lean? dale, perfecto. Solo Cami algunos comentarios mientras vos ibas hablando y yo iba leyendo. Acá por ahí alguien nos decía, ¿no? Bueno, pero por ejemplo en mi compañía lo que hicieron fue habilitar conexiones de VPN para todos los empleados. Buenísimo, es una buena medida de seguridad para que los empleados puedan trabajar y más si están de manera remota, que se conecten por un canal seguro, ¿no? Pero nosotros también conocemos casos de colegas, compañeros, donde por ejemplo no tenían licencias de VPN para todos los empleados o por ejemplo, no todos los empleados tenían un equipo portátil para poder llevarse a su casa, y Ya por algunos aquí John tenían que decía que trabajar es un con gasto equipos importante. personales. ¿Cómo? Perdón, Cami. No, que por acá John decía que es un presupuesto importante el que se gasta Exacto, en tener ese tipo de exacto. conexiones. Y esto es interesante, ¿no? Cuando vos mencionabas lo del plan de respuesta a incidente y lo que mencionabas, ¿no? Bueno, a veces se programa para, bueno, ¿qué pasa si hay un corte de energía eléctrica? No sé, ¿qué pasa si se daña el backup o un file server? ¿Qué podemos hacer? Digo, pero este caso fue excepcional y ahí es donde también un poco las empresas como que no sabían qué hacer, ¿no? Decía, bueno, mando a todos mis empleados a la casa, pero ¿cómo se van a conectar? ¿Tienen las herramientas necesarias? Bueno, hubo un caso, leía hoy a la mañana también que la aplicación esta Zoom, que es para hacer videollamadas y Videollamadas. conferencias, creo que superó en cantidad de usuarios activos esta semana a Twitter, con lo que es una bestialidad. Y creo que con respecto a 2 semanas atrás, quintuplicó la cantidad de usuarios que tenía. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo empezamos a ver que la tecnología obviamente juega un rol importantísimo en este tipo de cuestiones, con cosas que no se habían contemplado y que ahora empezamos a implementar, pero acá hay un punto importante, ¿no? Porque creo que lo vamos a tocar ahora, pero tampoco es decir, bueno, ok, implemento porque sí medidas tecnológicas para que la gente pueda trabajar, pero ¿y la seguridad? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo venimos? ¿Lo contemplamos? ¿No lo contemplamos? ¿Tomamos alguna medida adicional? Y de ahí surge un poco este seminario con estos 4 tips que vamos a dar ahora. Bueno, claro, y por acá una pregunta muy interesante que nos hacía Josué o Josué, que nos dice, bueno, pero desde una conexión remota nos pueden infectar algún dispositivo. Y a ver, si la conexión no está, digamos, implementada de manera segura y alguien puede llegar a tener acceso al dispositivo desde el cual se está haciendo esa conexión, o si es una conexión que está publicada y tiene un protocolo seguro, como bueno, por acá Sergio más adelante habla de una VPN SSL, que debería ser una forma segura de hacerlo, pueden llegar a comprometer. De hecho, el ransomware hemos visto en los últimos meses, uno de los principales medios que utilizaba para propagarse era precisamente aprovechar esas conexiones remotas no seguras. Entonces,
¿Se pueden utilizar? Sí, las debemos utilizar también, pero siempre hacerlo de forma segura. Por ejemplo, también aquí Francisco nos decía de servicios de Google para compartir archivos y con eso reemplazar el file server. Buenísimo, es una gran opción, pero a ver, ¿qué es lo que vamos a implementar de manera segura para que ese servicio nos pueda servir y que no ponga en riesgo la seguridad? No sé, un segundo factor de autenticación con el dispositivo móvil del usuario. Bueno, entonces hay que empezar a conocer bastante bien cómo está implementada esa tecnología para poder tener. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos 4 tips. Seguramente aquí vamos a tener bastante para charlar, porque muchas de esas cosas que Lean ya comentaba, así que veo aquí en las preguntas y en los comentarios, vemos que van a ir cayendo y precisamente están relacionados con este tema. Entonces, lo primero, la seguridad física de los dispositivos de la empresa. La realidad es que las personas, ¿cierto? Los empleados, pues van a estar trabajando desde su casa, pero van a seguir conectándose a los dispositivos de la empresa. O en muchos casos también puede ser que los empleados se lleven el portátil de la organización, ¿cierto? Se lo lleven para trabajar desde su casa. Entonces siempre es importante eso de que las personas que están trabajando de manera remota, pues bueno, puedan tener ese dispositivo asegurado. Por ejemplo, que mantengan el disco duro cifrado. Con eso por lo menos se garantiza que si alguien se roba ese dispositivo, tiene acceso indebido, bueno, obviamente se pueda tener. También hablamos quizás por ahí de tener la sesión cerrada y demás. Recordemos que estamos en la casa, puede haber por ahí algún niño, alguna niña, el sobrino, el hijo, la hija, bueno, lo que sea, un niño curioso por ahí que quiera utilizar el dispositivo, ¿cierto? Que pueda acceder ahí de manera, mientras que el papá, la mamá se levanta y bueno, quizás mande un correo que no deba hacer o haga algo que no debe hacer dentro del dispositivo. Entonces son cuestiones, ¿cierto?, que es importante tener en cuenta al momento de tener una política de contraseña segura, ya lo mencionábamos ahora, ¿ok? Entonces son ese tipo de cosas las que es importante poder garantizar esa seguridad física de los dispositivos de la empresa para que esa información que tenemos dentro del dispositivo permanezca segura. Sí, Cami, acá iba viendo algunas preguntas, ¿no? Mientras vos charlás, obviamente van surgiendo y preguntaban, no, bueno, pero y desde SET, por ejemplo, ¿cómo puedo bloquear un correo? ¿O cómo puedo hacer para cifrar el disco? ¿O conexiones seguras y demás? Y obviamente, digo, nosotros tenemos cantidad de soluciones para abarcar cualquiera de estas temáticas, ¿no? Pero netamente en lo que estamos hablando, digo, podrían utilizar nuestra herramienta de cifrado de disco, que es SET Full Disk Encryption, para mantener cifrados los discos, como bien decía Camilo, y en caso de que alguien le robe en el dispositivo, porque tal vez porque tenga que moverse, trasladarse, ir a la oficina una vez a la semana, lo que fuera, bueno, que esa información esté cifrada, esté resguardada y que nadie va a poder accederla, ¿sí? O en el caso de las conexiones a internet, digo, me imagino que muchos de ustedes en su casa tendrán wifi, y ahora, si ese wifi está abierto, si ese wifi alguien lo puede estar snifeando, puede estar auditándolo, podría acceder de manera remota a mi Wi-Fi y a través de eso comprometer el equipo de la empresa y acceder a la red. Bueno, podría pasar. Entonces, también aplicar políticas de seguridad por ahí en el firewall de Set Endpoint Security. Digo, se pueden tomar un montón de medidas que obviamente apuntan a elevar los niveles de seguridad, ¿no? Esto que decía Camilo, tengan en cuenta que cuando los empleados están dentro de la organización físicamente, bueno, es un poquito más fácil controlar las cosas, ¿no? Para nosotros del lado de la seguridad. Ahora, cuando ya empiezan a estar moviéndose cada uno en su casa, digo, lo que decía Camilo, ¿no? Tal vez Juan tiene 3 hijos en la casa y María no tiene hijos, entonces es un problema distinto, pero tiene una mascota y tiene un wifi que se conecta y lo comparte con el vecino, entonces ahí es mucho más difícil para nosotros poder mapear qué es lo que tenemos que proteger, ¿sí? Entonces, estas son algunas medidas que pueden empezar a tomar. Acá veía, bueno, sigo viendo algunas preguntas, Cami, perdón, ¿eh? Dale. Nos preguntan, por ejemplo, Mariana, si las herramientas de cifrado de SET están incluidas o se licencian aparte. No, no, es una herramienta aparte, pero que se puede integrar directamente con lo que es la consola del SET Security Management Center, así que ustedes ahí tienen todo integrado en una única consola de administración. Simplemente es hacer un deploy de un agente, aplicar la política y listo. Bueno, acá Iván nos pregunta, por ejemplo, si ESET tiene alguna herramienta de VPN para poder proteger la navegación. Bueno, no una herramienta de VPN, Iván, pero sí lo que tenemos es un módulo dentro de nuestras soluciones para endpoint de navegación segura. Es un módulo que primero
va a monitorear todas las conexiones a los sitios web, ¿no? Va a asegurarse que si accedes a un sitio web no sea malicioso, ¿sí? Es decir, que no contenga algún código malicioso. Y después hay otro módulo que lo que se encarga es asegurarse que no es un sitio falso, que es distinto, ¿sí? Es decir, que no es un sitio de phishing, que te intente robar las credenciales. Esos son dos módulos que están incluidos en nuestra solución. Y después, por ejemplo, lo que podrían hacer es, si ustedes utilizan VPN, es implementar algún tipo de doble factor de autenticación, que eso sí tenemos como para elevar un poco más el nivel de seguridad en las conexiones, ¿sí? A ver, bueno, sigo viendo algunas consultas. Bueno, precisamente con eso que mencionabas, Lean, porque bueno, aquí hablamos de la importancia de garantizar esa seguridad física de los dispositivos de la empresa, pero por acá, bueno, creo que era Eduardo que nos preguntaba que, bueno, en su organización, ¿cierto? No tienen home office, pero muchos de ellos tendrán que trabajar con sus propios equipos Exacto. desde la Ujú. casa. Eh, entonces ahí, ¿cierto? Surge lo siguiente, que es, bueno, no solamente hay que garantizar esa seguridad física de los dispositivos de la empresa, sino que también es importante considerar ese entorno tecnológico en el hogar al cual van a estar conectados los usuarios, que ya por ahí Lean lo mencionabas un poco, de que Ujú. es importante considerar que los empleados van a estar trabajando en un entorno que es más hostil y por lo tanto deben tenerse un poco más de medidas de seguridad. A ver, pregunta, sí, ¿cuántos de ustedes, de los que están conectados, hicieron una auditoría de seguridad a la red Wi-Fi que utilizan? Lean, ¿vos la hiciste? Sí, por Sí, supuesto. obviamente, ¿cierto? Como no, antes de empezar a trabajar, obviamente, como todos. Entonces, bueno, entonces por acá, bueno, Pablo me dice no, Javier me dice no, vamos a ver quién más se anima. César, no, no, dudo, es mentira, Matías. Matías, Espero que no ¿estás los he dicho por dudando? mí. No, 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 increíble que Matías esté dudando de nosotros, pero bueno, a ver, todos acá dicen no, 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 no. Entonces, a ver, si nosotros, ¿cierto? Los que estamos conectados acá no hacemos, bueno, John Ruiz le dijo que la red estaba lenta, bueno, John, ¿de qué red te estás conectando, cierto? Obviamente. Entonces, ahí es importante esto de considerar que si ustedes, nosotros que estamos trabajando en el área de seguridad o de IT, no nos hemos preocupado por saber, bueno, qué pasa en esa red, qué es lo que, quién se está conectando y demás, qué puede llegar a saber una persona de otra área que quizás el tema de la tecnología no le sea tan amigable. Entonces es importante realizar eso. Y por acá, ¿cierto? Precisamente, lo decía, bueno, creo que era John Ruiz o, no, Matías González nos decía que cómo sería la auditoría. Entonces, Lea, no sé si quieres ahí contar un poco este módulo que Sí, tiene las ahí, soluciones de ser precisamente para darnos una visión de qué es lo que está pasando en esa red. exacto. Nuestras soluciones tienen un módulo que lo que hace es, cuando uno se conecta a un Wi-Fi, que se define como la red hogareña, esa red yo la puedo auditar desde el mismo producto de SET para ver qué otros dispositivos están conectados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo hiciera ahora en mi casa, voy a ver que tengo conectada la laptop de trabajo, tengo conectado mi teléfono móvil, un Smart TV y una consola de videojuegos. ¿Sí? Que eso es lo que yo conozco, ¿sí? Es decir, no tengo otros dispositivos conectados. Ahora, si hago la auditoría y de golpe me empiezan a aparecer dispositivos que no conozco, bueno, ahí ya es un punto de atención que me llama, ¿sí? Es decir, que tengo que poder analizar, que tengo que decir, bueno, a ver, ¿de dónde vienen estos dispositivos que se están conectando? Ojo, por ejemplo, a mí me puede aparecer, no sé, un Chromecast, ¿sí? Que tengo conectado a otra TV que no es un Smart TV, y por ahí me olvidé y me acuerdo ahí. Pero si empiezo a ver equipos portátiles o dispositivos móviles que no están conectados, bueno, es un punto de atención, porque tal vez en el mejor de los casos es, como bien decía alguien por acá, es un vecino simplemente que nos está usando el Wi-Fi. Pero en el peor de los casos es alguien con malas intenciones que está snifeando nuestra red y podría estar monitoreando y viendo todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tal cual, entonces ahí es importante eso de poder escanear, de monitorear esa red, saber qué es lo que está conectado, quiénes están conectando y obviamente, como bien mencionaba por acá Josefina, sí, obviamente es una contingencia, ¿cierto? Fue una emergencia en la cual obviamente en una semana prácticamente dijeron, bueno, tienen que tener todo listo porque la gente se va a trabajar desde su casa, entonces quizás empezar a trabajar ahora, bueno, dentro de las organizaciones, en esos empleados y demás, donde se están conectando, empezar a decirle, bueno, no solamente lo típico que hablamos en cuanto a protéjanse de los correos electrónicos, sino que ahora también es necesario tener este tipo de medidas de precaución. Entonces hablábamos de proteger el entorno
el entorno físico de los dispositivos de las empresas, extenderlo también a esa protección del entorno tecnológico del hogar, y algo que seguramente ya por ahí lo hemos empezado a hablar un Exacto. montón, es el tema del acceso a la red y los sistemas de la compañía. Entonces, es importante, bueno, saber a qué tipo de información le vamos a dar a los empleados para que acceda. Desde qué tipo de servicios lo van a acceder, o si solamente con tener un correo electrónico le basta. Ahora te hablaban de un file server. Bueno, si se va a hacer ese paso, de qué manera se va a hacer ese paso a la red, si tiene que conectarse directamente a algún sistema dentro de la organización. Entonces ahí el uso de las VPN, como ya lo mencionaban muchos de ustedes, empieza a ser un factor importantísimo. Entonces ahí quizás lo más importante, bueno, si la persona va a ingresar a un sistema muy crítico de la organización desde su hogar, lo que nosotros recomendamos es que ese tipo de accesos se trata de hacer desde dispositivos que sean propiedad de la organización, porque ya lo mencionaba Lean, tenemos más control sobre ese tipo de dispositivos. Ahora, si es una persona que quizás por ahí no maneja información tan relevante, tan crítica, bueno, podemos dar la posibilidad que se conecte desde su dispositivo utilizando una VPN, y obviamente evitar ataques tipo man in the middle que le permitan a alguien, ¿cierto?, que esté por ahí conectado a esa red, acceder a la información que hay ahí. También, al llevar el dispositivo, sea propio, sea de la organización, dentro del hogar, el tema del control de los dispositivos externos, como las USB, dispositivos, o todo lo que tiene que ver con dispositivos periféricos, empieza a ser muy importante también. Tener cuidado con eso, cómo controlar, o mejor dicho, controlar qué tipo de dispositivos se conectan, no se conectan y demás, para poder garantizar, obviamente, medidas como el antivirus, los firewall y demás, pues obviamente que sean un poco más estrictos en cuanto a lo que puede realizar o no el usuario desde ese dispositivo para poder acceder. Y también una de las recomendaciones que es importante tener en cuenta aquí es consideren quizás también la posibilidad, en la medida de lo posible, dependiendo de la organización, el uso de máquinas virtuales para permitir el acceso. Entonces así, no es la máquina del usuario la que directamente tiene acceso a la infraestructura de la organización, sino que lo puede hacer a través de una máquina virtual sobre la cual se pueden llegar a tener un poco más de datos. Es un sistema que va a estar un poco más aislado y que va a ser, digamos, como más fácil de, eh, eh, digamos, garantizar la seguridad. Y obviamente que en todo eso pues aparece un tema que es esa autenticación de múltiples factores, lo que nos va a permitir también que esos accesos estén protegidos a la organización, ¿ok? Y pues Bien, obviamente poder garantizar que las personas que están ingresando sean quienes dicen ser y quienes nosotros queremos que se conecten. perfecto. Acá veía varias consultas, Cami, no, que preguntaban, bueno, pero ¿cómo configuro el firewall? ¿Qué puertos dejo abierto para que se conecten con la consola de set? ¿Qué medidas puedo tomar para las conexiones de VPN y demás? Digo, o, por ejemplo por acá, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo aplico políticas para los equipos remotos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con conectividad, aquellos que sean clientes de SET y que tengan cualquiera de nuestras soluciones, en especial si tienen SET Endpoint Security o SET Endpoint Protection Advanced, eh, que tienen el módulo del firewall incluido, ustedes pueden crear distintas reglas, como bien decía Cami, sabiendo que los empleados van a trabajar de forma remota un poco más estrictas, ¿sí? Bueno, que no se puedan conectar a cualquier lado, incluso podrían poner políticas de navegación, es decir, que no pueda acceder a determinados sitios web porque podrían ser peligrosos o no, digo, podrían aplicar ese tipo de cuestiones. Si ustedes conocen y saben que tienen herramientas que utilizan determinados protocolos, se conectan a determinadas direcciones IP a través de determinados puertos, podrían crear reglas específicas para decir, bueno, ok, voy a permitir que, no sé, el equipo de Cami se conecte directamente a esta IP a través de este protocolo utilizando este puerto, ¿sí? A modo de ir cerrando las comunicaciones, es decir, la idea no es dejar todo abierto, sino empezar a crear las reglas que vamos a permitir para permitir las conexiones y luego todo el resto lo cerramos, ¿sí? De alguna forma para elevar un poco el nivel de seguridad, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y también, este es un dato no menor, aquellos que sean clientes de SET, nosotros debido a esto que está ocurriendo con esta pandemia y demás, estamos otorgando licencias de nuestra herramienta de doble factor de autenticación por 60 días sin ningún costo adicional, ¿sí? Para que lo puedan implementar en conexiones de VPN,
conexiones de escritorio remoto, aplicativos de Office 365 se utilizan, digo, a fin de que puedan integrar un segundo factor de autenticación para validar el acceso de un usuario. ¿Cómo funciona? Porque acá veía que alguien preguntaba. Bueno, básicamente el usuario lo que hace es instalar un aplicativo en su teléfono móvil, ustedes lo activan para los usuarios que quieren, y luego lo que hace es cuando el usuario entra, por ejemplo, no sé, se conecta a la VPN y le pide nombre de usuario y contraseña, en una segunda instancia le pide que genere un PIN con su teléfono móvil, con la aplicación que descargó, y la ingrese, ¿sí? Como acá bien preguntaba, por ejemplo, Julio, se me fue la preguntita justo ahí, pero Julio decía, bueno, pero ¿cómo funciona esto con el Remote Desktop? Bueno, de la misma manera, vos lo que haces es habilitar, por ejemplo, para el administrador, que sabemos que es un usuario crítico, que tiene permisos tal vez bastante elevados y que podría ser delicado si se comprometiera el acceso, cuando el administrador accede pone su nombre de usuario, su contraseña de dominio, y en una segunda instancia tiene que volver a validar él, digamos, su identidad colocando un token generado en la aplicación del teléfono móvil, donde ahí sí valida que realmente sea él quien accede, ¿sí? Así que así como funciona con el RDP, funciona con VPNs, funciona con herramientas de Office, digo, funciona en esencia de la misma forma, ¿sí? Bueno, por Acá acá veía, bueno, a ver, sí, había sí, Cami. un par de preguntas, una de Julio Brenis, que nos preguntaba si aplicaciones como AnyDesk o TeamViewer son Ujú. seguras para trabajo remoto. Para trabajo remoto, la verdad que yo no lo recomendaría. Quizás implementar un remote desktop con un segundo factor de autenticación es una mejor opción, pero de nuevo, o sea, si es ante una contingencia y demás, es una opción viable, por lo menos hay garantizar que el password que se está utilizando se cambie cada que el usuario se desconecta, que utilice un password seguro, ¿ok? Son cuestiones adicionales que hay que tener en cuenta para poder mantener esa conexión segura. Y una pregunta de Denis Ordóñez nos preguntaba que si ESET cubre ante vulnerabilidades críticas en SMB de Windows, para las cuales aún no hay parches. Sí, la verdad es que las soluciones de ESET sí están, esto es importante, correctamente configuradas, actualizadas, y los módulos eh, digamos, operativos en las últimas versiones, vamos a poder detectar los intentos de explotación de vulnerabilidades de este tipo. Entonces ahí es importante tener ese tipo de cuestiones en cuenta. Acá, bueno, a ver, tomo algunas consultas más y ya seguimos, Cami, ¿eh? Dale, Pero tranquilo. Luis, por ejemplo, nos preguntaba si la solución del doble factor de autenticación se puede integrar con directorio activo. Sí, se integra directamente con directorio activo. Entonces, a través mismo de la opción de gestión de usuarios, uno habilita el doble factor de autenticación y listo. Eso lo que hace es que el usuario después luego descargue la aplicación en su teléfono móvil, la valide y a partir de ella la puede empezar a utilizar, ¿sí? Por aquí A Daniel te ver, preguntaba que si Secure Authentication, esa se puede aplicar sobre Office 365. sí, siempre y cuando utilicen Active Directory Federations, sí lo pueden implementar sin ningún tipo de problema. Bueno, acá por ejemplo Juan nos preguntaba si el doble factor de autenticación se puede utilizar con VPNs de Fortinet. Sí, se puede utilizar con VPNs de Fortinet, eh, no sé, con VPNs de Cisco, Checkpoint, Juniper, incluso la de Microsoft. Digo, tenemos compatibilidad con más de 15 appliances o servicios de VPN, así que seguramente cualquiera de los servicios de VPN que ustedes utilicen van a poder integrar este doble factor de autenticación. A Eh, ver, ¿qué más? Seguimos. Mm, bueno, por acá también habría una pregunta de Rodolfo. Sí, preguntaba que si el escritorio remoto para usuarios, ¿cómo lo ven? Y es una opción interesante, más que nada si el usuario está accediendo a información que es sensible dentro de la organización. Entonces es mejor que se conecte a una máquina dentro de la empresa, que se entre el dominio y que de ahí salga y acceda a la organización. Quizás ahí tener cuidado y implementar soluciones como la que nos venía mencionando Leon, un segundo factor de autenticación. Sería interesante para que ese acceso al escritorio remoto esté protegido, tenga esa capa adicional de seguridad y esa persona que está ingresando sea realmente quien nosotros queremos que se conecte. Acá había varias consultas, ¿no? Judith preguntaba por acá, Carlos más arriba y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo obtener la solución del doble factor de autenticación? Quédense tranquilos que nosotros posterior al evento vamos a filtrar todos los comentarios que ustedes hicieron y aquellos que demostraron interés los vamos a contactar para hacerles llegar las licencias de nuestra herramienta de doble factor de autenticación, ¿sí?
Bueno, y por aquí también hay una pregunta muy interesante de, igual, o sea, los vamos leyendo, son bastantes preguntas las que están cayendo, pero bueno, Salvador Vargas nos pregunta que si es recomendable estar siempre conectado a la empresa por medio de la VPN. Eso es importante también, a ver, quizás no sea necesario que estén todo el tiempo conectados a la VPN. A ver, ¿para qué necesitan ese acceso? ¿Para acceder a un file server? Bueno, quizás entonces sí, necesitan solamente acceder a esa información, que lo hagan por el tiempo para conectarse. Ahora, si quizás es un acceso a un sistema para trabajar de manera remota, bueno, ahí quizás esa conexión sí debe ser permanente. Entonces, lo que hablamos quizás al principio, de poder evaluar qué tipo de acceso necesita cada grupo de usuarios para poder organizarles esta información. Sí, seguramente muchos deben estar pensando, dale Camilo, me estás pidiendo un montón de cosas, sí, es verdad, pero es precisamente relacionado con este tercer tip, ese soporte y la gestión de crisis. O sea, es realmente un momento complicado, sobre todo para los equipos de IT, porque en ese apuro o en esas ganas de proporcionar ese acceso remoto, muchas veces se puede llegar a caer en ese pecado de querer sacrificar la seguridad o la capacidad de administrar los sistemas. Entonces, esa posibilidad de brindar ese soporte a los usuarios que están de manera remota va a ser esencial para poder garantizar ese funcionamiento sin problema, sobre todo, como en estos casos, en muchos de los países de Latinoamérica, cuando muchos de los usuarios se están quedando en cuarentena, ¿cierto? Para evitar estos temas relacionados con el virus. Entonces, poder tener y establecer, esto es importante, protocolos o formas claras de comunicación, si va a ser a través de un correo electrónico, si vamos a habilitar un canal de chat, si vamos a utilizar una aplicación específica de mensajería para que se conecten y puedan levantar los, digamos, los incidentes que les van ocurriendo y poder gestionar de manera más adecuada la crisis. Aquí el tema de la comunicación empieza a ser bastante importante para poder tener esa comunicación constante y esa información hacia los usuarios. Hablábamos el tema de el uso del RDP, bueno, ser bastante, digamos, cuidadosos en la manera en la cual se comparte esa información, en la cual se comparten esos accesos para evitar quizás que los usuarios caigan, ¿cierto?, en algún tipo de práctica poco segura y que pueda llevar obviamente a que se comprometa la seguridad de la organización. Sí, acá veía varias consultas, Cami, con respecto a esto, ¿no? Y un poco algo que mencionabas antes, de, bueno, pero ¿qué hago si mis empleados o los empleados de la organización en la que trabajo tienen que usar sus equipos personales, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo controlo eso? Bueno, y por acá Mario nos decía, ¿le puedo pedir a mis usuarios que en sus equipos personales instalen el antivirus de SET, el hogareño? Sí, totalmente. También lo pueden descargar de manera gratuita desde nuestro sitio web y es una herramienta, digo, que es totalmente funcional, la van a poder utilizar durante un periodo determinado de tiempo y van a tener por lo menos protegidos los equipos hogareños de sus empleados, ¿sí? Obviamente, a ver, después esto va todo un poco con la gestión también, ¿no? Decir, bueno, no porque yo le diga a mi usuario que se instale el antivirus de SET, ya me voy a quedar tranquilo y le doy acceso a todo. No, bueno, tal vez si el usuario va a utilizar su equipo personal, delimito los accesos a dónde puede ingresar o qué sistemas puede utilizar. Pero digo, es un poco un trabajo que hay que hacer a conciencia y nosotros podemos tomar alguna medida de seguridad. Si sé, por ejemplo, que esto es alguien que preguntaba también, ¿no? Si sé que, no sé, Camilo va a acceder al correo corporativo pero desde su equipo personal, bueno, a Camilo lo que puedo hacer es activar el doble factor de autenticación. Entonces, en su teléfono móvil personal, él instala una aplicación y luego cuando quiera acceder a través de, por ejemplo, Outlook Web Access o cualquier servicio de correo tipo Office 365 a través de Internet de su equipo personal, además de poner nombre, usuario y contraseña, vamos a asegurarnos de que realmente sea Camilo y que tenga que poner un PIN que haya generado en su teléfono móvil, ¿sí? Entonces, son distintas medidas que podemos ir implementando en base a las necesidades que tengamos, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ¿no? No es que ustedes tienen que salir e implementar todas estas medidas. No, no, digo, a ver, sería lo ideal, sí. Eh, pero después analicen qué es lo más conveniente para cada uno de ustedes. Si saben que sus empleados van a trabajar de manera remota y tienen VPN, bueno, evalúen implementar un doble factor de autenticación. Si saben que van a usar sus equipos personales, les recomiendan que instalen el antivirus de SET hogareño, por lo menos para que esté protegido,
y le restringen los accesos, ¿sí? Entonces, es un trabajo un poco a conciencia. Sabemos, como decía Camilo, no es fácil, no es algo sencillo, pero lamentablemente hay que hacerlo, porque si ocurre un incidente de seguridad, el Va a ser daño que se peor. genere va a ser mucho peor, totalmente. Entonces, es mejor prevenir que lamentar en esta situación y tomar algunas medidas necesarias, por lo menos para mitigar el posible impacto de algún incidente que pueda ocurrir, ¿sí? Bueno, y por acá Federico Lisboa hacía digamos, una acotación bastante importante que creo que vale la pena que todos tengamos en cuenta es no usen RDP sin VPN, es un suicidio y es verdad, o sea, Exacto. ahí también es importante cuidar esa forma en la que accedemos. Bueno, ahí les voy a compartir otro enlace de un artículo que escribimos desde el laboratorio a finales del año pasado, pero creo que en este entorno es bastante importante conocer esta información y es precisamente la manera de cuidar los accesos con RDP, o sea, porque veo que hubo bastantes preguntas y demás, y aquí es importante mencionar este tema de los ataques de fuerza bruta, los exploits que pueden haber para BlueKeep, que pueden aprovechar esas conexiones RDP directas, pueden, digamos que volverse un arma de doble filo. En ese post particularmente que les envié, hay una herramienta que desarrollamos en ESET para la detección de BlueKeep y por lo menos saber, bueno, sí, el hecho de implementar un RDP una buena conexión y demás es una alternativa viable o no para poder implementarlo. Entonces es importante considerar también este tipo de cuestiones para poder tener los cuidados adecuados. ¿Ok? Bueno, no sé si habría alguna otra pregunta o pasamos al siguiente punto, Lean. Pasemos, dale. Bueno, buenísimo. Eh, Vamos a ver acá, me perdí la presentación, aquí estamos. Y el cuarto punto tiene que ver precisamente con la capacitación a los usuarios. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esto que ahora, en este momento, ya no solamente nos vale con decir, bueno, cuidado con los enlaces que llegan a través de correos de phishing. Sí, es importante porque ya vimos la cantidad de estafas que vienen circulando aprovechando este tema del coronavirus, también muchas veces esa curiosidad incesante de las personas por querer saber, conocer, tener un poco más de información, tener la aplicación. O sea, sabemos cómo son los muchos usuarios, entonces explicarles o agregarles, además de ya el discurso que le venimos dando al respecto de cómo se protegen y demás, bueno, el tema de cómo garantizar la seguridad contra este tipo de situaciones. Digamos. Entonces quizás esas capacitaciones, esa concientización en seguridad informática que muchas veces en las empresas se hacía una o dos veces al año como mucho, bueno, quizás es prudente realizar como un repaso, ¿cierto? Para ayudar y evitar que las personas caigan en ese error de capa 8 que muchas veces se llama, para hacérselo un poco más complicado a los cibercriminales para explotar esa vulnerabilidad o esa falla, ese error humano. Entonces, quizás en estos momentos ejecutar una campaña de concientización, enviar algunos correitos o dependiendo de no sé si tienen una intranet o algún tipo de situación, lanzar una campaña de concientización sobre, bueno, cómo acceder a ese tipo de situaciones. Quizás sí les vamos a dar un acceso por escritorio remoto o alguna configuración. Bueno, quizás es mejor que se tomen unas horitas antes de empezar a trabajar y que se capaciten, que sean un poco conscientes de lo que están haciendo y así empiecen a trabajar. Quizás sé que es difícil en muchos casos hacer que esto se entienda, pero lo que decía Lean, si no se tienen ese tipo de cuestiones digamos, como una medida de precaución, puedan al contrario después generar problemas mucho más graves. Así que, Y, bueno, sí, la en verdad, líneas Cami, generales fueron nuestros los cuatro tips y decime, Elian. está bueno esto que vos decías, ¿no? De las campañas de concientización y demás. Y también es un buen momento, por si nunca lo hicieron, este es el momento para iniciarlo. Decir, bueno, ok, ya saben, ¿no? Lávense la mano, tósanse en el pliegue del codo, etcétera. Pero además, si van a trabajar de su casa, no abran los correos electrónicos de desconocidos, no crean cualquier cosa que leen por ahí, no reciban o no abran información de remitentes desconocidos, ese tipo de cuestiones, que la verdad que está buenísimo como medida de seguridad y va a ayudarlos muchísimo a ustedes porque de esta forma van a lograr tener al usuario más de su lado, ¿sí? Es decir, más del lado de la seguridad, es decir, cuando ustedes tengan más gente con conocimiento en seguridad, más fácil se le va a hacer el trabajo para ustedes, ¿sí? Así que me parece que es un buen momento como para aprovechar esto y empezar a hablarle a los usuarios de la seguridad,
de trabajar remoto, de qué deberían hacer o qué no deberían hacer. Tal cual, o sea, es importante empezar a considerar este tipo de situaciones. Y bueno, por acá Iván mencionaba, lavarse las manos es prácticamente como no reutilizar contraseñas. Y obviamente, entonces, es quizás analogías o cosas que hasta el momento veníamos diciendo, bueno, ahora hay que agregar algo más, un discurso adicional para poder, digamos, garantizar la seguridad de todos los usuarios. Y Sí, totalmente. bueno, No, les dale, quería también. mencionar, Lean, también el tema de, recuerden que tenemos willivesecurity.com /latam, ahí tienen una gran cantidad de información, ahí les fui compartiendo algunos enlaces con posts que hemos venido escribiendo en los últimos días, que les pueden aportar información, pero también tenemos disponible un par de guías, una para colaboradores, otra para empresas, precisamente hablando de todos estos temas de, bueno, qué hacer al momento de salir a teletrabajar o hacer home office, hacer home working. Hay unos tips ahí quizás un poco más extensos con respecto a eso que estuvimos hablando, que les pueden ser útil, quizás, no sé, la guía de teletrabajo sea algo interesante para que le envíen a sus colaboradores y la lean y por lo menos lo tengan en cuenta, y la guía de teletrabajo para empresas para que tengan un panorama general por lo menos de, bueno, que es lo mínimo que deberíamos tener como organización al momento de salir a garantizar esa continuidad del negocio a través de implementar políticas de teletrabajo. Sí, estos materiales están disponibles de manera gratuita, ¿sí? En nuestro portal de noticias, como bien decía Cami, y ustedes lo pueden reutilizar las veces que quieran, distribuirlos, enviarlos por correo electrónico, pueden tomar esa información y armar un propio documento si ustedes quieren, digo, hagan uso como ustedes quieran, ¿sí? Acá iba leyendo algunos comentarios, ¿no? Que hacían algunos Sí, hay uno, bastante ocurrentes. El de Lidia me parece, si estuviésemos dando un premio sería el ganador del premio de este de webinario los porque dice comentarios. las contraseñas manejarlas como la ropa interior, no dejarlos a la vista de nadie y cambiarlos frecuentemente. Totalmente, Lidia, Exactamente. totalmente de acuerdo. Bueno, por acá lean y una pregunta que fue bastante reiterativa en los últimos que preguntaban por eso que vos mencionaste en su momento de la opción de activar el doble factor de autenticación. No sé si creo que Sí, vale la pena como recordar un poco qué es lo que estamos ofreciendo desde SED en este sentido. sí, vi varias preguntas con respecto a eso. Primero quédense tranquilos que todo lo que fueron demostrando interés los vamos a contactar para hacerles llegar las licencias, pero nuestra solución de doble factor de autenticación básicamente lo que permite es que cuando un usuario vaya a acceder a algún servicio corporativo, llámese RDP, VPN, correo electrónico, cualquier tipo de herramienta que se conecta por internet, además de tener que colocar el nombre de usuario y contraseña, en una segunda instancia tiene que generar un PIN con una aplicación que se descarga en su teléfono móvil y de esa forma valida su identidad digital, ¿sí? Recuerden que acá nosotros desde el lado de la seguridad lo que buscamos es asegurarnos que si yo veo en un log que Camilo se conectó por RDP, quedarme tranquilo y sé que fue Camilo realmente y que no es que una persona le robó las credenciales y accedió en nombre de él, ¿sí? Entonces, con el doble factor de autenticación nos aseguramos eso, ¿no? Que además de tener que colocar algo que él sabe, es decir, su nombre de usuario y contraseña, tiene que colocar algo que él tiene, que es un PIN generado con su teléfono móvil, ¿sí? Ese es el principal foco del doble factor de autenticación y como les digo acá, bueno, veía gente, ¿no? Jonathan, por ejemplo, que sigue diciendo me interesa el doble factor de autenticación y demás. Juan por acá también que dice que nos necesita para su PC y demás. Bueno, les vamos a hacer llegar información y las licencias correspondientes para que puedan probar la herramienta e implementarla dentro de su organización, ¿sí? Rosario por acá también que nos decía. Eder Gómez también nos saluda desde Medellín, qué linda ciudad que es Medellín. Nos dice que utiliza nuestros productos y que le ha ido bastante bien en el uso de los mismos, así que también esto es importante de no solamente contar con buenas herramientas de seguridad, como las nuestras obviamente, sino hacer una adecuada gestión de lo mismo. Lo mencionamos hace un tiempo, ok, no va a utilizar una VPN, está bien, ok, sí está bien, pero ¿de qué manera la configuramos? Eso es importante tenerlo en cuenta. Utilizar RDP, bueno, considerarlo en qué momento. Si lo vamos a utilizar, sí o sí utilizar una VPN. Entonces, no es solamente la tecnología, sino la manera en la que se gestiona. No sé, Lean, si Totalmente, habría algo Cami. más por acá. No, por acá no. Si quieren pasamos a ver si tiene alguna pregunta más puntual sobre lo que fuimos charlando.
porque muchas consultas eran con respecto al doble factor de autenticación que ya tratamos de explicar, ¿no? Muchos consultaban también, Cami, sobre las conexiones remotas y más, que bueno, algunos consejos ya dimos, ¿no? De si vas a Sí, usar RDP, usa por aquí VPN, digo, ese tipo de también cuestiones. había una pregunta de Mariana Mavare o Mavare, que preguntaba si existe manera de mandar desde la consola una nueva configuración para los equipos que ya salieron de la oficina, porque dice que quizás en toda esta locura de quiénes se van, quiénes se quedan, no Ujú, dio tiempo de hacerlo. exacto. Se puede, ¿no? Sí, se puede hacer. Lo único que tienen que tener en cuenta ahí, Mariana, es que la política se va a aplicar cuando el usuario, por ejemplo, se conecte a través de la VPN, ¿sí? Cuando el usuario se conecte y reciba la información desde la consola de Set Security Management Center, se van a aplicar nuevamente las políticas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá saludos a José desde México que nos escribe. Perfecto. Bueno, muchas preguntas con respecto al doble factor de autenticación que ya aclaramos. No se preocupen que los vamos a contactar para hacerles llegar un poco más de información y las licencias. Em, ¿Qué más? A ver, Bueno, buenísimo. No, el tema este estamos de, viendo. y muchos dicen que van a trabajar o que van a utilizar quizás los dispositivos de los usuarios, los dispositivos personales de los usuarios. Entonces ahí tener en cuenta esto, bueno, por lo menos exigirles que tengan una solución de seguridad instalada. Quizás en esos casos pueda ser más conveniente utilizar algún entorno virtualizado para que ellos se conecten Exacto. a ese entorno, o si van a utilizar el RDP, utilizar una VPN. O sea, son Ujú. cuestiones importantes para tener en cuenta. Sí, acá nos preguntan por el nombre de la solución del doble factor de autenticación. Se llama ESET Secure Authentication. ¿Sí? Lo pueden buscar en nuestro sitio web, incluso en el Play Store, tanto de Android como de iOS, les va a aparecer. Obviamente necesitan tener la otra parte, que es la del servidor que ustedes tienen que instalar eh, en sus equipos, pero bueno, digo, por lo menos la aplicación la van a poder encontrar. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, seguimos viendo. Mm, Bueno, acá nos preguntan también por algún otro beneficio para los clientes de SED, ¿no? Sí, a ver, digo, estamos dando una serie de beneficios para todos nuestros clientes. Uno de ellos es el de SED Secure Authentication, pero también estamos ofreciendo, por ejemplo, la herramienta hogareña para aquellos que tengan usuarios que no tienen equipos corporativos y van a utilizar su equipo. También le hacemos llegar una versión especial de nuestros productos hogareños para que puedan implementar y distribuir entre sus empleados en la organización. Así que sí, quédense tranquilos, igual que toda esta info, nosotros la vamos a analizar, los vamos a contactar y ahí vamos a poder charlar cualquier otra cuestión que tengan, ¿no? Si, desde cómo hago para implementar una política en el firewall o lo que fuere, hasta cómo implemento el doble factor de autenticación, ¿sí? Tengan en cuenta que también por una cuestión de tiempo se nos hace imposible responder todas las preguntas, ¿sí? Hay muchas preguntas variadas, nosotros lo que tratamos de hacer es agruparlas, aquellas que son como más comunes, y tratar de responderlas, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Bueno, acá les voy a compartir un Bueno, también nos enlace para preguntan que puedan herramientas de acceder a seguridad para información de... dispositivos móviles. Sí, dale. Con respecto a lo que es dispositivos móviles, Orlando, sí, si tenés Android podés descargar desde el Google Play nuestra solución que es ESET Mobile Security, que es la versión hogareña, y si no tenemos ESET Endpoint Security para Android, que es la versión corporativa, ¿sí? La que puede ser administrada a través de una consola de administración, ¿sí? Pero te recomiendo, por lo menos si no tenés nada, que hoy utilices la versión, aunque sea hogareña, para asegurarte que tenés tu dispositivo protegido, ¿sí? Bien, a ver si quedan preguntas. Bien, acá gente, Javier nos deja su correo, gracias Javier, te vamos a contactar. Acá preguntan también el tema de si van a poder acceder a la grabación del webinario. Claro que sí, Sí, y van a poder ujú, acceder a esta información nuevamente para que la vean, quizás exacto, la digieran un poco más tranquilamente. perfecto, muy bien. ¿Qué más? Sí, recuerden que toda la información que nosotros compartimos acá es información que está pública en nuestro portal de noticias, ¿sí? Nada de lo que hemos compartido es estrictamente confidencial, tanto las guías que ven en pantalla como las noticias que hemos comentado, las capturas que pedían, digo,
todo eso es información pública que van a encontrar en nuestro portal willipsecurity.com, ¿sí? Así que ahí pueden entrar, consumir la info que necesiten, distribuirla, adaptarla. Correctísimo. Bueno, Bueno, Cami, terminamos por, entonces, vamos terminando por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, por acá nos agradecen por la información. A nosotros también nos gusta que les haya sido de importancia esta información que les presentamos. Agradecerles por sacar el tiempo y conectarse. Obviamente sabemos que quedaron algunas dudas, como ya les decía Lean, la idea es irlas respondiendo. Así que a todos, nada, muchísimas gracias por la de todas conexión. formas, Sí, 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 Cami, yo les voy a dejar mi correo electrónico por si me quieren contactar por algún motivo, como les decías vos, ¿no? Eh, Se nos hace bastante difícil por ahí responder a todo, pero bueno, tratamos de ir llevándolo, ¿sí? Así que cualquier duda, obviamente, nos pueden contactar o a través de nuestras redes sociales o algún medio habitual, o escriben por correo electrónico a la dirección que les acabo de enviar y charlamos cualquier duda que pueda surgir, ¿sí? Así que Cami, por mi parte, bueno, un placer haber compartido este espacio con vos y con nuestra audiencia. Está buenísimo que en este tiempo de crisis, donde sabemos que por ahí todos andan a las corridas, se tomen el tiempo para escucharnos, nos parece súper importante y también lo tomamos así nosotros como una gran responsabilidad. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Es un placer haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos webinarios. Así que Cami, te dejo a vos que hagas el cierre. claro que sí lean y bueno, nada, de nuevo agradecerles a todos los que se conectaron, de todas partes de Latinoamérica estuvieron conectados, está buenísimo. Y bueno, no me queda más que recordarles y que no se les olvide hacer como ping-pong. ¿Conoces a ping-pong, Lean? El de Shrek, Claro, el que se lavarse lava la las carita con agua y manitos con jabón. con agua y con jabón, eso es muy importante. Así que nada, tengan en cuenta todas estas recomendaciones y hasta una próxima oportunidad. Un saludo para todos y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao.